Bienvenidos. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Bienvenido, Rubén, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ti, Hilaria, por invitarme. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, escuchantes, visualizadores de vídeo de YouTube. Esperamos poder aportaros un poquito de luz con esta entrevista. Vale, pues empezamos cuéntanos un poco quién eres, porque normalmente eres tú el que conduce las entrevistas, ¿no? Y hoy estás en el otro lado. ¿Cómo se siente estar en el otro lado? Y cuéntanos un poco quién es Rubén Bastón. Soy mucho de preguntar, ¿eh? A ver si no se acaba dando la vuelta a esto y acabo preguntando yo. Yo soy periodista de formación, porque siempre fui una persona muy curiosa, típico, eso, niño al que se le daba bien todo, y le gustaba, tenía mucha curiosidad, y me fui a periodismo porque me parecía como el camino más rápido para entender el mundo en el que vivía, ¿no? Ese rollo como más filosófico de quiero cambiar el mundo, y era como ciencias sociales, una parte donde veía que había formación de muchos tipos. Y desde ahí, sí, como era muy curioso, estamos hablando del año 2000, 2004, pues estaba en primero de carrera y era el típico que se empezó a montar una web en front page, en HTML para la asociación con la que colaboraba, así rollo personal. Y entonces de esas cosas, ¿no? De ir abriendo web para la asociación, acabar convirtiéndola porque me gustaba lo escribir en una especie de boletín de noticias comarcal de la zona en la que vivía. Acabaron apareciendo oportunidades años más tarde para llevar una página web de turismo en Galicia, y de ahí apareció el entrar en una agencia de marketing digital que fue Elogia en 2007. 2007 para empezar lo que fue en su momento el Social Media Optimization de la empresa, ¿no? Lo que después fue todo el entorno de social media. Entonces sí que siempre estuve vinculado a contenidos. Tuve toda esta década prácticamente, ¿no? Centrado en marketing digital dentro de Elogia. Empecé en social media, pero ahí fui metiéndome a toda la parte de SEO, después a la parte, oye, como estaba en Galicia, llevé temas como más de gestión de clientes grandes, gestión comercial incluso. Entonces fui abriendo un poco el scope a todo lo que tiene que ver con digital en amplio. En ese proceso, como la cabra tira al monte, habíamos empezado Marketing for E-Commerce como un proyecto de marketing interno, de, oye, bajo esa filosofía de cuanto más sepa el sector, mejor entenderá lo que hace Elogia, ¿no? A efectos prácticos. Y cuando el proyecto seguía creciendo, decías, oye, esto ya podría convertirse en algo que camine solo, ¿no? Entonces me lancé a empujarlo como un proyecto más profesional, más de negocio, ¿no? Y ahí fue donde en 2018 sí que puse el foco 100% en Marketing for E-Commerce, que ya tenía su tamaño en España, sus ediciones abiertas para México, Colombia y Chile, ¿no? Que es un poco el proyecto en el que estamos metidos con todos estos logos de detrás. Muy bien. Y explícame un poco, ¿cuáles son las skills que crees que te han llevado tan, bueno, a ser la persona exitosa que eres hoy en tu sector y en lo que haces? Porque la verdad se ha de reconocer que lo haces muy bien. Gracias. Mira, probablemente el atrevimiento, porque seguramente a día de hoy puedo llegar a reconocerme en alguien que hace algo más o menos bien. A nivel de cuando hago los eventos y los presento, oye, los acabo a día de hoy, 2022, y puedo decir, oye, ha salido tirando a bien. Pero esto no fue así siempre. Y ya hacía eventos, y ya presentaba podcast y no me quedaba tan contento como salía. Es decir, yo creo que la capacidad de el mejor hecho que perfecto, ¿no? Que se dice mucho lo de best done than perfect. Oye, yo creo que fue clave el asumir que hay que hacer las cosas y ya Tirarse a la mejorarán. piscina, ¿no? Sí, porque ojo, es que lo mismo, creo que es muy claro con YouTube, ¿no? Nosotros llevamos igual 5 años haciendo vídeos de YouTube, y nosotros empezamos con YouTube a lo salvaje. Salvaje estoy diciendo de grabando con mi móvil, es decir, venía Rafa, mi compañero, me grababa con el móvil y no editábamos, era un resumen de una Hacerlo y noticia, lanzar. yo la contaba, tal cual la contaba, se subía a YouTube, sin iluminación, sin micrófono. Poco a poco, oye, nos compramos un micrófono de pinza, después unas luces, mejoramos el sonido, compramos una cámara reflex y empezamos a editar los vídeos, y ya facilitó, empezamos a hacer guión. Pero sí que eso ya nos pilló igual un año más tarde, ¿no? Ese tipo de mejoras. Es decir, que sí que hay que tirar para adelante, ¿no? Yo creo que eso es algo que
que me define bastante, ¿no? Cierto atrevimiento. Y después la curiosidad, ¿no? Es decir, que yo creo que algo que siempre ha pasado conmigo es que he sido mucho de probar cosas. Es decir, que esto al principio podía llegar a pensar que era parte del por qué trabajaba en esto, ¿no? Porque como estaba en social media, oye, pues hay que estar en la tendencia, pero he llegado a notar que trabaje en lo que trabaje, siempre estoy buscando la cosa nueva y yo, por ejemplo, eso creo que define mucho Marketing for E-Commerce. Una de las diferencias que tiene es que no se ha quedado estancado en su web, ¿no? Es decir, hemos tenido bastante claro que al final el enfoque de Marketing for E-Commerce es ayudar al sector a mejorar, ¿no? A crecer, al sector e-commerce. Oye, que para esto necesitamos una web, oye, es el campo base, porque de la web salen las noticias, la newsletter, la base de datos, pero teníamos Twitter, teníamos Facebook, teníamos YouTube, pero apostamos por YouTube y pasó de ser algo que tenía un resumen de noticias de la web a ser el sitio donde hacía vídeos que después igual se convertían en noticias, ¿no? Se dio un poco la vuelta. Hicimos el podcast y ahora mismo estamos bastante metidos con el Twitch y las emisiones en directo, con el TikTok y probar el contar noticias en vídeo y ya buscando la coralidad como de todo el equipo, ¿no? ¿Y Es cuál decir es, perdona que te interrumpa, cuál es sí, el canal que crees que te funciona mejor de todos los que has dicho? es difícil decir que te emociona mejor si hubiese que mojarse, porque sé que da mucha rabia cuando... para mí, respondamos, el podcast. Ahora mismo, el que más me satisface personalmente es el podcast, pero es una decisión seguramente muy egoísta. Es decir, porque es cierto que noto que es donde hay más calidad en la escucha, ¿no? Es decir, que el que está del otro lado, pues claro, cuando buscas un público profesional, oye, pues yo voy a los eventos y donde notas que los directores de e-commerce, los directores de marketing, los jefes de las empresas me conocen es por las entrevistas del podcast. Es decir, que es ese perfil de gente que aprovecha hasta el mínimo momento, ¿no? El viaje en coche o en avión para estar escuchando una entrevista del sector en vez del Spotify con música, para entendernos. El YouTube en ese caso yo creo que llama la atención, pero el sector lo ve, pero también es más amplio, ¿no? Llega como a gente mucho más diversa y más generalista. Y yo ahora mismo, ¿qué pasa? Que noto que aprendo, es decir, me aporta mucho el podcast. Es decir, que la calidad del público suma, pero a mí personalmente, yo en YouTube enseño y en el podcast aprendo. Es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, si tengo que pensar en a qué querría o qué podría renunciar, me costaría renunciar al podcast. De hecho, me cuesta. Es decir, es algo que igual no debería estar haciendo, pero es que noto que, oye, me da la oportunidad de profundizar en proyectos, de preguntar cosas y aprender, y eso me estimula mucho. Claro, porque es un win-win para las dos partes, ¿no? El cliente que a lo mejor se quiere promocionar y está en un podcast y tú que por tu lado también puedes aprender de ese otro profesional. Sin Es duda. enriquecedora para las dos partes. Mm. Muy bien. Me he perdido un poco ahora porque nos hemos alargado con las preguntas y creo que me has adelantado alguna de las preguntas que te tenía. Perdón. Pero hablando de marketing for e-commerce, ¿cuáles han sido entonces, en tu opinión, los elementos clave que lo han llevado a ser una de las webs más importantes del sector? Mm. Yo creo que bueno, podríamos decir algunos básicos, ¿no? La constancia, ¿no? Que llevamos, al final parece que no, pero Marketing for E-Commerce este año cumple 10 años. Y esto probablemente en el sector no se nota, ¿no? Parecemos más jóvenes porque nos lo tomamos más en serio, más como profesional, un poco más tarde, ¿no? Pero sí que llevamos publicando a diario desde octubre de 2000. Aquí te interrumpo, discúlpame. Yo creo que dais la impresión de ser más jóvenes porque Marketing for E-Commerce tiene siempre este frescor en la manera de presentar las noticias y es como que se nota una constante renovación en lo que Sí. hacéis. Creo que Yo creo esto que si también hubiera puede ser un que factor. pasarse a un par de conceptos un poco menos generalistas que la constancia, una sería el multimedia, por esto que estás comentando, ¿no? Y otro sería la perdurabilidad, el enfoque SEO, podríamos decir un poco más táctico, ¿no? Multimedia, ¿qué quiere decir? Que nos salimos un poco del cajón web y siempre hemos intentado estar allí donde esté el público, en plan, como queremos ayudar al sector, oye, pues si el sector se empieza a mover a TikTok, nosotros tenemos que estar en TikTok. Que están en Twitch, ayudemos en Twitch. Es decir, busquemos el dónde estén ellos para ayudarles en aquellos lugares. ¿Que hacen falta eventos? Se hacen eventos. ¿Que hacen falta webinars? Hacemos webinars. Siempre nos hemos ido lanzando a
a nuevos retos, ¿no? Mm. Y después la perdurabilidad, yo creo que es algo bastante diferencial, que en general muchas webs del sector eran medios de noticias, ¿ok? Es decir, que Sí, nosotros siempre quisimos dar, y seguramente era al principio parte de la necesidad de hacer la virtud, ¿no? Teníamos pocos recursos, igual no llegábamos a tiempo, entonces para llegar tarde y decir lo mismo que otros, mal, ¿no? Entonces queríamos decir algo diferente. Entonces siempre buscábamos el ejemplo que siempre tengo en la cabeza, oye, que Pinterest abra sus anuncios en España, en una web del sector podría ser Pinterest abre sus anuncios en España. En la nuestra sería cómo funcionan los anuncios de Pinterest que ya están en España, ¿no? Buscas dar ese paso más a esto, cómo lo mm, puedo aplicar en el día a día, ¿no? Esto te da esa exigencia, autoexigencia, ¿no? De mayor mm, profundidad en el contenido. No solo cuentas que han sí, abierto, que es más o menos como fácil, un sino contenido también más técnico, ¿no? más técnico, Sí. exacto, Mm, y que además eso en la práctica nos ayuda a que dure más, tenga más vida ese contenido, que al mm, final a nivel Google, ¿no? Por eso decía lo de enfoque SEO, también funcione, ¿no? Entonces, esa visión de hacer sí. contenidos estables, no estar tan atado solo a la actualidad. Oye, la actualidad queremos cubrirla, pero siempre buscamos qué contenidos son necesarios, que definamos, que expliquemos para que el sector... Yo soy de los que siempre que me encuentro un palabra que no entiendo, eso se debe convertir en un artículo de Marketing for E-Commerce, para que cuando alguien como yo lo busque en Google, debería encontrar la explicación a ese palabra, a ese, ¿qué es el tacos? ¿No? Pues ese tipo de acrónimos, palabras que nos vamos inventando cada año en el sector, los pueda entender. Antes hablabas de pues que nuestros clientes están en TikTok, están en Twitter, estamos ahí, estamos allá, nosotros también tenemos que estar. Em, no sé si te la puedo hacer esta pregunta, pero bueno, me atrevo. Cuenta. En función de qué factores entonces decidís la estrategia cada año, ¿no? De qué hacemos este año. ¿Cuáles son los Nosotros inputs que tenéis en cuenta? siempre, y yo creo que es parte de lo que nos define también, ¿no? Tradicionalmente llega noviembre y hacemos una quedada, ¿no? De equipo de, oye, ¿qué ha pasado? Oye, que lo vamos haciendo normalmente también cada momento, ¿no? Pero sí que es ese momento de qué ha pasado este año Sí, de y tirar qué creemos sumas, que ¿no? debe ser el año siguiente, ¿no? Donde revisamos todo lo que hacemos en el papel en blanco, ¿no? Oye, igual hay que parar cosas o lo que estamos haciendo hay que tocarlo. Es decir, que somos de revisárnoslo todo constantemente. Por ejemplo, en Twitter. Twitter nació originalmente como algo para lanzar enlaces a la web, ¿no? Era lo habitual. Somos un medio de noticias, lanzamos las noticias para que la gente venga a verlas. Pues en esa visión de multimedia, al final llegamos a la conclusión para este año de es que no nos importa que no vengan. Ojo, maravilla que vengan a la web, ¿no? Pero no es estrictamente necesario. Si lo que notamos gradualmente es que la gente, nosotros como usuarios, tendemos a evitar clicar en los enlaces porque es más lento y prefiero verme las imágenes. Oye, Ujú. pues esto igual va de que las gráficas del artículo las pongas en el tweet, ¿no? Que tengamos una forma de comunicar en Twitter más nativa, más para quedarse dentro de Twitter. Pues entonces eso lo cambias y no hay ningún tipo de cortapisa, ¿no? Entonces sí que cada año, cada final de año, pensamos qué toca hacer, qué nuevo toca hacer, si hay que matar algo, se mata y un poco los siguientes retos, ¿no? Vale. Y yo también aprendo, de hecho, de las entrevistas. ¿Cómo nace el proceso de internacionalización? Qué palabra más difícil. ¿Y Pues con al qué principio... retos os habéis encontrado en el momento de lanzar LATAM y no solo a nivel, digamos, organizativo, sino que también de tener un equipo ahí, de montarlo ahí y probablemente creo, por lo menos al principio, gestionarlo desde la central, ¿no? Sí. Al principio, si Marketing for E-Commerce nace en 2012, el de México lo abrimos en 2014. Mm, Es decir, fue bastante pronto, ¿no? mm, El reto en aquel momento era, yo estaba como director de marketing de Vico, ¿no? De Grupo Vico, que es la matriz tanto de Marketing for E-Commerce como Elogia. Entonces, ese momento en que era como un juguete de marketing, ¿no? Marketing for E-Commerce interno. La idea que era, oye, nosotros tenemos presencia en México, abramos esto también en México para aplicar la misma ecuación que hacemos en España. Cuanto ujú, más sepa el sector, mejor entenderán lo que hace nuestro grupo de empresas en aquel momento, ¿no? De hecho, en México empezamos
haciendo web y revista trimestral en papel, que fue un trabajón y que después a los 2 años dijimos, no, no, hasta por filosofía preferimos centrarlo en... Pero fue una forma también de enviarlo, ¿no?, a los despachos de los gerentes de las principales empresas para que nos conociesen, ¿no?, a nivel de marketing interno nuestro. Después, al año siguiente, empezamos Colombia y al siguiente Chile. Ahí ya sería, si ni siquiera el grupo tiene presencia allí, ¿no? Al final sí que ahí lo que vimos claro es, yo no creo en esos medios de comunicación que lo que dicen es somos el medio más leído de España y LATAM, ¿no? O el medio de... Porque al final un marketing directo, por poner un ejemplo, el de México no lo interpreta como un medio propio. En México interpretan como propio a Merca 2.0. Eso sí que es un medio mexicano, ¿no? Entonces, como medio de comunicación necesitas la localización. Esto es una locura, porque al final nos obliga a 2 países son 2 webs, 4 países son 4 webs. Cualquier Sí. cambio, multiplicas por 4 los costes y necesitas lo que dices, equipo propio y toda esta parte, ¿no?, en cada país. Pero creemos que es la única forma, la forma lógica de que en Colombia Marketing for E-commerce.co se vea como un medio colombiano, sea un medio colombiano. Y esto sí que nos ha permitido pensar en internacionalizar de verdad. Es decir, que no sea eso de, oye, pues tengo un 30% de tráfico de LATAM, sino que tengo una web de LATAM, de México, que está pensada por y para ese mercado, ¿no? Esto fue un reto, es decir, es un reto a nivel costes, la realidad, ¿no? Porque multiplica, ¿no?, el coste de las plataformas, y después de que necesitas el equipo en local, ¿no? A día de hoy nosotros tenemos, tengo miedo de equivocarme, pero somos más de 10 en España ya, y esto fue un crecimiento muy fuerte porque hace 3 años éramos 2, yo y Rafa en España y Susana Galeano en México, y lo demás eran freelance de cada país y tal esa parte. Tenemos 3 personas en México y después un redactor para Colombia, en Colombia, y otro en Chile, ¿no? Entonces esto sí es un reto a nivel de costes y de gestión, sobre todo porque igual el año pasado empezamos a facturar ya algo sustancial en México, pero hasta este momento era pura inversión, ¿no? Era por rollo de hay que meter, hay que apostar, ¿no?, por esos mercados, y Colombia y Chile siguen siéndolo. De hecho, este año, en esa reflexión de qué hacemos para 2022, había la duda de, oye, apostamos por Colombia de verdad, no solo el contenido, sino por la parte comercial, y la decisión fue, si lo que apostaríamos por Colombia, metámoslo más en México. Es decir, que sea mayor apuesta por México de si vas a hacer 2 viajes, haz 4, ¿no? Es decir, asegúrate de estar más en plaza, porque al final son cosas que si no estás, acabas respondiendo a lo que más te quema en el email, al que te llama por teléfono, y esas cosas las pones de últimas en tu lista de prioridades, ¿no? Entonces sí que este año, ya el año pasado, pero este año más, hemos fichado un country manager para México. Estamos ahí apostando mucho para ese mercado mimarlo bien, ¿no? Y cuando eso esté bien estabilizado, aplicar el playbook ya en el siguiente, en Colombia, que será seguramente la siguiente plaza. ¿Te encargas tú de la selección del personal? Tenemos la fortuna en este caso de estar en un grupo de empresas, ¿no?, que es Vico, ¿no?, esta matriz de Logia y tal. Entonces sí que hay un equipo de recursos humanos que nos apoya en esta parte. Es cierto que al principio sí que en la práctica dependía bastante de mí, ¿no? Es decir, porque Rafa, que es como nuestra Biblia, el que nos acompaña en la parte de contenidos desde siempre, es alguien que conocía yo, que lo metí en el proyecto, entonces ya se quedó y hay una relación íntima, ¿no?, muy fuerte entre nosotros. No es mi novio, pero casi. Y después, al final, como teníamos que apoyarnos en colaboradores y tal, ¿qué acabó pasando? Pues que cuando pudimos empezar a fichar o apostamos por fichar, ¿qué ibas? Apostando por la gente que ya trabajaba contigo, ¿no? Entonces, Alba Barreiro ya colaboraba con nosotros en la parte de redes sociales, pues la fichamos para llevar redes sociales y eventos. Yara Quevedo, que estaba colaborando últimamente, la fichamos, es decir, que hemos fichado un poco en esta parte. Y después sí que ya nos apoyamos en la parte de recruitment o de recursos humanos, ¿no? Pero sí que siempre pasa por mis manos. Esto sí que Vale. es algo que valoro muchísimo. Yo creo que llegado a una edad, ahora mismo yo trabajo comodísimo. Es decir, yo creo que parte de lo que igual también afecta a lo que se transmite es que estoy muy contento con el equipo. Es decir, que trabajo muy cómodo. No solo
me hacen venir feliz a la oficina, al trabajo, ¿no? De hecho, cuando estamos confinados, mi mujer a veces estando trabajando en casa, llegaba a decirme, parece que estás más contento cuando trabajas que cuando sales, ¿no? Porque hay muy buen ambiente, ¿no? Y esto es algo que valoro mucho y que sí que me preocupa mucho, que el crecimiento a veces es complicado mantener esa sensación de equipo y que lo valoro, es decir, que me preocupa mucho que eso se mantenga, ¿no? Sí, yo creo que también es algo súper importante porque afecta también la productividad del equipo. Si Sí. estás a gusto, las cosas salen de otra forma y creo que se nota en el trabajo que haces, los clientes lo perciben, se nota, se refleja en todo. Y ahí hubo un cambio de chip interesante y es que, claro, marketing for e-commerce bueno, aún hasta el día de hoy, ¿no? Se vincula mucho con mi marca personal, ¿no? Es decir, es algo que realmente yo prácticamente hasta estratégicamente empujé, ¿no? Es decir, que trabajar mi imagen de marca personal para ayudar a Marketing for E-Commerce a crecer, ¿no? Es decir, que yo que venía de estar más posicionado seguramente en entorno de social media, ¿no? De contenidos, poco a poco me he trabajado el posicionamiento como experto en e-commerce. Esto que fue, oye, hacemos los puntos. El libro de e-commerce que lancé el año pasado, 2021, o dirigir el máster de e-commerce de K-School, eran cosas que ayudaban a que se vinculase a Rubén Bastón como experto en e-commerce y Rubén Bastón dirige Marketing for E-Commerce, todo sumaba, ¿no? Claro, esto cuando empiezas a crecer es un riesgo también, porque al final me pillo una enfermedad y se cae el proyecto, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, que el proyecto debe ser más grande que Rubén Bastón, obviamente, ¿no? Entonces, esto es algo que desde esa reflexión de noviembre del año pasado, ¿no? Para 2022, estamos trabajando mucho esa coralidad que te decía, ¿no? El que dar mayor visibilidad al equipo y que ellos vayan trabajando poco a poco, algo que no es fácil y creo que es un gran reto en general de cualquier empresa. Y que en nuestro caso estamos consiguiendo y que me parece muy meritorio, ¿no? A que el equipo vaya apareciendo en los vídeos de TikTok, vaya apareciendo en los directos de Twitch, vayan apoyándome, ¿no? En esa presencia pública para que no dependa tanto de mí. Si llega un día, Dios no lo quiera, que yo no esté o lo que sea, pues oye, que hay más gente preparada, ¿no? Pero que poco a poco, pues por eso te decía, igual no debería estar grabando yo los podcasts, debería estar alguien del equipo, pero los podcasts no, los tengo ahí Son agarrados. míos. Pero bueno, si queréis grabar un vídeo de YouTube, ahí os dejo, ¿no? hay posibilidades. Y hablando de esto, ¿cuánto crees que es importante mostrar la cara en una empresa, ¿no? No solo para una empresa como vosotros, sino que también, yo qué sé, por un e-commerce, por un SaaS. ¿Cuánto es importante para el cliente final que pongan caras a una empresa? A ver, seguramente en B2C, ¿no? En marcas a público final no sea tan relevante, ¿no? Porque no se dejan llevar normalmente tanto por el líder del proyecto, ¿no? En B2B yo creo que cada vez más. Y en general, es decir, yo creo que si nos fijamos, hace poco se publicó el estudio de redes sociales de IAB, ¿no? Que hace elogio, ¿no? Con ellos. Y hay un dato que del año pasado y se refrenda, y es que solo el 48% de los que usan redes sociales siguen alguna marca. Y esto igual hace 5 años era el 80, ¿no? Casi todo el mundo seguía a marcas en redes sociales y cada vez es menos, porque al final va madurando el usuario y acaba diciendo redes sociales son para seguir personas, ¿no? Entonces, si notamos que hay esa barrera, ¿no? A que las marcas cada vez cuesta más que las asuman como compañeras en su entorno de comunicación, entonces es que crece más la importancia de que tengas comunicadores o bien que consigas que tu marca comunique como persona, entonces necesitarás gente que ponga la cara para humanizarla, o bien necesitas trabajar la imagen personal de tus líderes para que ellos sean un poco los influencers. ¿Qué está pasando? Ay, es que la gente se cree más a los influencers que a las marcas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la marca? Convertirse, trabajar su imagen de marca como Sí, influencer sus también, ¿no? evangelists, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esto en B2B es fundamental. Es decir, que los CEOs o los que están de cara a hacer negocio tienen que ser identificados como expertos y tienen que trabajar mucho esta parte. Y además, cada vez más, y esto es lo que más cuesta, ¿no? Al final, sí, yo siento que igual estoy demasiado por delante.
que son un poco pretencioso, pero demasiado en lo early adopter, yo estoy con la cabeza en TikTok o en Twitch y no es para tanto, ¿no? Pero que si pensamos a 2, 3 años, el reto que uno debe ponerse ya no está solo en, oye, que escriba un post en LinkedIn. ¡Qué reto! Por supuesto, básicos. Un líder de un B2B tendría que estar muy activo en LinkedIn, seguramente en Twitter y posiblemente ya molaba podcast. Pero, ¿cuál es el reto para de aquí a 1, 2, 3 años? Audiovisual. Es decir, que estas marca la diferencia. Joder, yo soy un ejemplo seguramente, pero Corti con Product Hackers es un gran ejemplo, ¿no? Los de Minimalism que tienen su podcast o Marketing Paradise que tiene un podcast. Hablo ahora meramente de podcast, ¿no? Pero en general, líderes que se atrevan a poner voz, a poner cara para enfrentarse a un vídeo de YouTube, a un directo de Twitch. Es decir, que vídeo lo tenemos por todas partes. Un webinar, un TikTok, pues ahí hay que empezar a meterse, no podemos tenerle miedo. Mm. ¿Y cómo crees que ha evolucionado? Ahora no queremos entrar mucho en el tema pandemia, porque ya es un topic antiguo, Por suerte, por gracias. suerte. Ahora que lo hemos pasado casi todos, ¿no? Algunos Alguien, recientemente, ¿no? sí, algunos recientemente y otros que probablemente están entrando ahora mismo, pero bueno, casi estamos fuera. ¿Cómo crees que ha afectado esto, el marketing digital? ¿Cómo crees que ha evolucionado? ¿Cuál es la importancia ahora mismo de podcast, webinars, cosas que Wow. antes quizás no, la gente no escuchaba tanto, ¿no? ¿Y qué pasó también con los eventos físicos? ¿Qué importancia crees que tienen ahora mismo Mira, en es esta súper fase? interesante esto que preguntas, porque hay varias etapas, ¿no? Eh, yo creo que en general ese momento pandemia, bueno, todos tenemos asumido, ¿no? Supuso una aceleración de la digitalización fuertísima. Es decir, que el más tonto de la clase, el más offline believer de que no quiere nada de Internet, ha tenido que entender que no tiene ningún sentido tener una empresa que dependa de sus 4 paredes y su puerta física, ¿no? Que se la pueden cerrar. Esto era algo que no podíamos, no creíamos que pudiese pasar, ¿no? Mm. Que se la cerraron, es decir, no podían Eso vender. era Entonces, ciencia oye, ficción. por Internet puede seguir vendiendo. Por lo tanto, ya solo por esto, todo el mundo tiene que tener en mente tener esa pata online, ¿no? Esto a corto plazo y desde aquel momento que provocó, y esto no ha cambiado, un encarecimiento del marketing digital interesante. Porque básicamente los ciudadanos somos los mismos, todos somos más players jugando por impactarnos, ¿no? Entonces ha encarecido mucho los resultados es decir, el conseguir resultados en marketing digital. Y esto hay que asumirlo como la gasolina, ¿no? Esto sube pero no baja, porque al final es que el marketing digital se ha convertido en el segundo canal en el primer canal más potente, ya está por encima de televisión a nivel de inversión. Entonces, es así, ¿no? Hay que asumir que es algo caro porque es masivo, porque, oye, puedes segmentarlo mucho, si segmentas mucho podrás economizar en costes, aunque el coste por persona sea interesante, es escalable, pero no olvidémonos, saquémonos de la ecuación nada de barato, ¿no? Con Internet. Pero sí escalable, esta es la parte positiva. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, fue un flipante cómo creció en aquel momento el consumo de YouTube. Yo en aquel Mm. momento noté caída de podcast y subida de YouTube, porque la gente estaba en casa, así que podía verse los vídeos y en cambio no salías de casa, lo de consumo en segundo plano era menos necesario, ¿no? Creció muchísimo el consumo de webinars, obviamente, aparte de las videollamadas, bla, bla. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora que estamos en esta nueva etapa. En esta nueva etapa, lo que estamos notando, ya esta etapa de desconfinamiento, parece que de verdad, ya sin mascarillas y tal, hay una necesidad de vernos, de tocarnos, brutal. Mm. Entonces se nota muchísimo que cuesta más que la gente vea los webinars, por ejemplo. Es decir, los webinars están costando un poco más. A nosotros, por ejemplo, no nos toca tanto porque, oye, tenemos audiencias fuertes y tal, pero lo notas hasta en los anunciantes, ¿no? Que ya no les interesa tanto hacer webinars porque en general hay una fiebre por lo presencial. Que, oye, seguramente de la fiebre que tenemos este año, en el 2023 bajará un poco, ¿no? Pero sí que se nota que la gente está como necesitada, ¿no? Prefiere ir a los Tiene eventos hambre físicos, de de, presencial. de verse con la gente, de quedar a cenar, de quedar a comer, de Sí. hacer networking. Esto es interesante, ¿no? Ojo, hay que medirlo, ¿eh? Porque al final la gente también tiene que trabajar y el tiempo, estos 2 meses están siendo muy, muy intensos con eventos y no es algo que sea sostenible, ¿no? El que haya como
6 eventos por semana a los que asistir. Es decir, que al final se recondiciona un poco y se quedarán un poco los más grandes, ¿no? Pero sí que en general ha cambiado un poco el prisma. Es decir, yo creo que, de hecho, se notaba en el propio estudio de redes sociales que Twitch ha bajado un poco respecto al año pasado. Mira que el año pasado podríamos decir Twitch sube para arriba, va a ser ahí, es el segundo TikTok, ¿no? Es decir, que es la segunda televisión. Pero claro, Twitch exige un compromiso muy fuerte, ¿no? Que es estar en un directo, ya no es ni YouTube, no es el tema de tener una hora, es que es una hora justo en este momento, ¿no? Mm. Entonces, no está consiguiendo seguramente crecer tanto porque estamos fuera. No estoy para estar a las 5 o a las 8 de la tarde para verme tus 2 horas de directo, ¿no? Entonces ahí le está costando más al directo porque estamos más viviendo más, por fortuna. Sí, definitivamente. ¿Y qué consejos darías? O sea, ¿cuáles son los elementos que una empresa, en la que una empresa se debería enfocar para hacer que su marca tenga ese reconocimiento, ¿no? Que se cree ese brand awareness? Ahí es curioso porque hasta el marketing digital está caminando bastante hacia la importancia del branding. Fíjate que en digital muchas veces lo que más se trabajaba era el performance, ¿no? Se marcaba como que digital era igual a performance, era medir los resultados directamente, toda la obsesión por la medición, ¿no? Ujú. Y cada vez más lo que está pasando es marcas, incluso nativas digitales, que empiezan a probar a hacer campañas en el metro, a hacer campañas de televisión. ¿Cómo las mides? Bueno, con el aumento de ventas, en plan, nos vamos a unas métricas super offline, ¿no? Porque en el fondo acabas notando que es el sentido común de si yo consigo que me conozcan, me van a acabar buscando más, comprando más, ¿no? Y esto está afectando hasta cosas súper técnicas como el SEO. Es decir, que para hacer un buen SEO, al final lo que te están diciendo es trabaja tu marca. Consigue que hablen de ti en el país, consigue que hablen de ti en la televisión, porque entonces habrá más búsquedas proactivas de tu marca y Google interpretará que si te buscan es que te quiere encontrar a ti, entonces te posicionará mejor. Entonces, hay que dar un paso atrás, ¿no? En lo que seguramente los marketers digitales estamos acostumbrados y no obsesionarnos tanto solo por lo de performance, sino irnos al trabajo más de marca, al sembrar, ¿no? Y aquí volvemos a, oye, sembrar es YouTube, sembrar es un podcast, patrocinar podcast si no quieres hacerlos tú, es decir, cosas que igual en ese momento te parece que no sirven para nada, pero te acaba apareciendo una compra que te acabarás descubriendo que es que escuchó una mención en un podcast y te escogió por eso, ¿no? Entonces Mm. sí que es un cambio, yo creo. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de hacer cosas medibles, obvio, sobre todo en B2B, pues todas las estrategias inbound marketing, ¿no? De genero contenidos descargables para captar el lead, genial, pero que no nos obsesionemos solo con esas, porque entonces estaremos yendo casi solo a los convencidos y hay que abrir un poco el scope a gente que tenemos que generarle la necesidad antes que convencerlo, ¿no? Mm. Y si tuvieses que decírmelo, por ejemplo, en porcentajes, construir una buena estrategia de marketing, ¿qué porcentaje atribuirías a cada acción que ves necesaria para construir tu estrategia? Wow, esa es dura, porque sí, quitando el depende de la categoría, de lo no sé qué, a nivel de acciones, es decir, separándolas por SEO, Sí. SEM y este tipo de historias. Mm. Mm, claro, yo tengo un sesgo muy fuerte, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Yo soy un chico muy contenidos, muy SEO, ¿no? Entonces, yo seguramente tendría un 60% Ponemos el caso de un repartido. SaaS, ¿no? Uno acaso. Por ejemplo, ¿no? Mm. Imaginemos que es, yo qué sé, Octane. Por ejemplo. Pues, a ver, vamos a poner un caso. Imaginemos que es Octane, que es un SaaS y B2B, ¿no? Mm. Eh, Oye, seguramente ahí vamos a poner primero las acciones. Trabajar el SEO, Ujú. trabajar contenidos. Y eso en amplios aspectos. Ya después entramos a detalles si hace falta. ¿Qué tendrá que trabajar? Eventos. SEO, contenidos, eventos. Y después estaría SEM más display, ¿no? En plan, todo un poco más general. Bueno, SEM y display lo separamos, venga. Me estás haciendo ya un ¿Alguna, presupuesto, ¿no? algunas acciones que se nos olviden? SEO, contenidos. Bueno, está email marketing a la base de datos propias, ¿no?
en plan rollo cómo trabajar la base de datos propia, no sé qué. Vamos a hacernos al 100%. Yo partiría por darle el 60% a SEO y contenidos. Y de ahí sería 30% SEO, 30% contenidos. Vale, 25-35. Después ya tenemos aquí un 60, email marketing 10%, eventos 10%, o sea, tenemos 80, SEM 10%, nos queda un 10, display 5. Y me queda otro 5 para eventos. Repito. ¿Eventos? ¿Hablamos de eventos presenciales o eventos como podcast, webinars? Sí, yo eventos lo interpretaría como patrocinios, ¿no? Ok. Eventos barra patrocinios. Entonces, 15%. Entonces, ¿qué sería? Oye, a lo que más apostaría sería contenidos. Claro, ¿qué es contenidos? Ahí igual estarían los copies de la web, sería el blog, podcast, canal en YouTube, ebooks, ¿no? Hacerte descargables. Hay mucho curro. Es un pozo sin fondo. Entonces hay 35. Igual puede ser 40 si me apuras. 25% de SEO, que podría ser 20, ¿no? Es muy vasos vinculantes. SEO es que todo lo que hagas esté muy pensado para SEO, ¿no? Y que esté optimizado, porque al final te la juegas a que quien busque cualquier cosa relacionada con lo tuyo esté ahí Octane, esté bien posicionado. Y esto yo creo que tiene un campo de trabajo interesante. Oye, 25-20, estaría por ahí. El siguiente sería eventos, que esto es muy brandero, ¿no? Pero al final es muy yo necesito que en cosas vinculadas a mi sector, a donde esté el público que podría comprarme, aunque no estén hablando de chats, ¿no? Aunque al final solo estén hablando de, nosotros tenemos el Nexi Payments en junio, ¿no? Pues mira, la gente suele patrocinar, entender que si es Nexi Payments, solo debería patrocinar pues medios de pagos o lo que sea. Pues no debería ser así, porque en Nexi Payments, ¿quién va? Directores de e-commerce, directores de marketing. Es decir, al final lo que tienes que pensar es, ¿está mi público ahí? Aunque se vaya a hablar de algo que no sea directamente chats, ¿no? A veces las marcas, los SaaS, suelen obsesionarse, ¿no? Con yo solo estoy patrocinando, estoy en la mesa, si estoy ahí arriba. Cuando el camino de venta debería ser mucho más el te pongo un cliente mío, que es algo que a tu público objetivo le va a interesar más que el verte a ti, porque no está en ese momento de verte a ti directamente, ¿no? Entonces ahí el 15%. 10% email marketing. Y aquí no estoy hablando de comprar envíos, sino el trabajo de si he trabajado contenidos para captar base de datos o con mis clientes, segmentar. Es decir, hay mucho trabajo invisible, muy poco reconocido, muy poco tocable, ¿no? Porque no se puede ver de otras marcas, pero que está en lo que se puede hacer con trabajar las bases de datos propias, ¿no? La segmentación de quien ya ha demostrado de algún modo cierto interés por ti. Y después un 10% de SEM. Oye, claro, es que SEM es atacar a quien está buscando cosas vinculadas. Ahí hay que jugar. Y ese 5% de display, pues para banner en marketing for e-commerce, simplemente para un impacto igual más de branding, pero que está pensado para abrir la necesidad y dar a conocer un poco la marca. A veces aquí lo hemos hecho pensando en Octane, ¿no? Pero imagínate que eres un Adyen o algo, o Klarna, ¿no? Que están en entornos ahora mismo muy competidos, ¿no? Con medios de pagos y tal. Oye, te la juegas a que la gente se acuerde de ti. Y bueno, decía otros, pero en chats también pasa, ¿no? Hay mucha variedad de chats compitiendo por casi lo mismo. Entonces, es importante que el efecto recuerdo automático, ¿no? De un chat, oye, que te venga Octane directamente. Pues esto lo consigues con el display, de verdad. Si no lo tienes y otro lo trabaja, seguramente aquí Octane tenga la suerte de que casi nadie lo trabaja. Pero si de repente Zendesk, por meter el dedo en la llaga, ¿no? Trabajase bien su display, os haría pupa, seguramente, porque entonces provocaría un recuerdo automático con un competidor, ¿no? Sí, aunque nosotros tenemos tanta peculiaridad también solo en el logo, imagínate este logo con el 8. ¿A quién se le ocurre en la vida poner un 8 en el nombre? ¿Cómo se pronuncia? Octochone, Octane One, Octane, Octone. Octone, de todo. Hay que hacer un curso solo para eso. Y vale, volvemos un poco a ti, después Uf. de todo este, sí, uy. Sí, porque yo soy muy fan tuya, entonces me he visto muchos vídeos tuyos y he ido a rascar también donde hay, o sea, hay unos vídeos muy, muy antiguos en el que se ve un Rubén como más tímido, ¿no? Que probablemente no pensaba en aquel momento, ¿no? Cuando estaba grabando esos primeros vídeos que
en poco tiempo hubiera cambiado, ¿no? Habiendo tanto impacto, tanto Sí. alcance. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu, eh, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido un poco la trayectoria y cómo vivías tú este cambio, ¿no? Mm. De tanto, de repente tener tanto alcance. Ya, entiendo. La realidad es que yo soy ese Rubén tímido que ves en aquellos vídeos. Y esto a mucha gente le cuesta creérselo. Es decir, pero gente, a mis propios compañeros, ¿eh? En plan, cuando cuando el día antes o la hora antes de un evento o la media hora antes de un webinar, soy un manojo de nervios, porque realmente no me sale natural el estar delante de la gente o me presiono mucho. Es cierto que, oye, va por grados, igual ahora no tanto. A lo mejor hace 2 años estaría toda la mañana, ¿no? Si el webinar es a las 5, estaría desde las 11 nervioso y ahora es desde las 4, ¿vale? Va reduciéndose. Pero sí que me impone. Y creo que es natural y creo que es sano que imponga, porque si no impusiese nada, le habría perdido el respeto y sería como, va, ni me lo preparo, ¿no? Que imponga, ¿qué supone? Oye, que cuando más te impone, más te revisas el guión, aunque después me lo salte y acabe diciendo, sabe Dios qué, ¿no? Pero sí que eso pasa, es decir, que a mí hay una ruptura que necesito hacer para cuando ya estoy en escena, olvidarme un poco de los nervios, de la timidez y echarte un poco para adelante, ¿no? Es decir, creo que sí que sé más o menos, ¿no? El olvidarme de esto, que igual en aquellos vídeos se notaba más porque ni se editaban ni historias, pero Rafa, por ejemplo, que me conoce más, cuando a veces editábamos vídeos, ya ha avanzado un poco la trayectoria, ¿no? Igual hace 1 año, 2 años, y veía mis borradores y decía, hoy estabas más bajo, ¿no? Estabas más tímido, ¿sabes? No sé qué. Hay algunos días que te encuentras más expansivo y otros que te pesa la cámara, ¿no? Que te pesa. Y sí que he pasado ya por procesos, sobre todo con YouTube, ¿no? Esas fases de sentir la presión de ¿y ahora qué? ¿No? De Mm, cuando de repente empiezas a tener 20.000, 30.000, 50.000 suscriptores, cuando tú mismo notas que has conseguido hacer algunos vídeos relativamente buenos, eso te impone muchísimo. mm. Porque claro, no quieres bajar, ¿no? Es decir, entonces está la presión de mantener el nivel. Y claro, igual hay algún vídeo que has estado absorbido un fin de semana con el tema, que aunque no estés trabajando, estás pensando en cosas, apuntándole en notas, y el lunes lo vomitas en un guión y el martes lo grabas si es un día de edición, eso no puedes hacerlo todas las semanas, no tienes tiempo, ¿no? Entonces hay el rollo de, ay, seré capaz de mantener el nivel, la gente espera algo de mí. Y eso con YouTube fue seguramente un proceso mío, ¿no? De no rayarte tanto, de, oye, pues mira, si bajo, bajo, en plan, no puedes autoimponerte demasiado. Y después sí que he empezado a notar, igual de 2 años para aquí, desde la pandemia, que en general marketing for e-commerce creció mucho y tal, que se me conoce. Oye, no es un se me conoce por la calle. Claro, yo vivo en las afueras, ¿no? No vivo ni en Madrid, Barcelona, estoy en Galicia perdido. Entonces, eso, dentro de lo posible, facilita, no quiero sonar pretencioso, que la gente no tenga ni idea de lo que hago, ¿no? Pero Mm. claro, cuando de repente voy a Madrid o Barcelona por eventos, ¿no? El e-show o el día one to one, oye, cuando de repente en el e-show te para gente como si te conociese toda la vida y tú no sabes ni quién son, oye, impone un poco, ¿no? Entonces, claro, y hay un efecto de control de ego importante, ¿no? Porque claro, tú sales de ahí flotando. Como... Yo recuerdo la primera vez que he hablado contigo en videollamada, que he dicho, hola Rubén, y tú, pero ¿habíamos hablado antes? Si no me acuerdo o algo. Y yo, no, es Claro, que yo te he visto en tantos vídeos. claro, y te mete hasta una inseguridad porque te quedas como, igual es que la debería conocer y me estoy olvidando, ¿no? Entonces, como me conoce ella a mí, yo a ella, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, bueno, asumir que bueno, que la gente te diga, pero claro, gente que tú no conoces de nada, claro, es una maravilla, es decir, no puedo quejarme, obviamente, pero que ya me empieza a pasar que hasta por aquí, ¿no? Ese rollo de, porque vivo en Galicia ni en Vigo, en mi pueblo, en Bueu, pues voy a un parque y que se te acerque una persona y te diga, tú eres Rubén, ¿no? Y yo, el de marketing for e-commerce, yo, no puede ser, en plan, un parque con mis hijos, alguien que ha escuchado los podcasts, ¿no? Uf, oye, es una maravilla, es una maravilla. No creo que esto llegue al nivel de tener que irme a Andorra, nada parecido, pero no quita que sí que hay un esfuerzo de,
de autocontrol, ¿no? De controlar el ego, de mantener un poco los pies en la tierra y tomarlo con cierta naturalidad y que no... Es decir, yo creo que, a ver, todo es positivo, es decir, que la gente, a mí me pasa, ¿qué esto qué significa? Que a mí la gente me acepta en LinkedIn, ¿no? No tengo demasiados problemas para que alguien me acepte en LinkedIn y suelo recibir muchas invitaciones de gente, oye, que te escucho, es un placer, y si le escribo, igual lo escribí yo proactivamente, pero su respuesta es que te conozco del podcast, te sigo mucho, muchas gracias por contactarme. Joder, qué maravilla, ¿no? Es decir, que estamos ahora mismo tocados por una varita y simplemente esto te aumenta, te genera esa presión de no defraudar, de mantener el nivel, de no perder esta varita que nos está tocando. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiera empezar a hacer un poco lo que haces tú, ¿no? De vídeos para digamos, o sea, poner la cara para que su marca tenga ese reconocimiento que hablábamos antes? Yo el primer consejo, esto es algo en lo que suelo insistir mucho también cuando doy clases, ¿no? Al final, muchas veces te encuentras a gente un poco perdida que, oye, acabaron la carrera, acabaron un máster o están buscando trabajo. Y lo primero que deberían tener claro es que la creatividad te viene trabajando, ¿no? Lo que decía Einstein, ¿no? Eh, no te quedes parado esperando. Esto es algo que tenemos que tener clarísimo. Haz algo. Igual ese algo que hagas, al 2 meses lo tiras y haces otra cosa, pero que lo pares porque pases a hacer algo mejor, ¿no? Pero lo de mejor hecho que perfecto que decíamos al principio, empieza a hacer algo. No tiene ninguna defensa a día de hoy el estar un poco, no, estaba esperando, en plan, demuestra con tus actos que que sabes hacer eso que dices que sabes hacer en tu currículum o que estás aprendiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, eso seguro, es decir, que sea abrir un WordPress o abrir una cuenta en TikTok, una cuenta en podcast y empezar a hacer cosas, ¿no? Eh, sin la obsesión de hacerlo perfecto, es decir, que mejor empezar a hacerlo, porque se aprende mientras lo haces. Es decir, el primer podcast es una vergüenza, en comparación con el número 20 y el número 100 es mejor que el 20. Esto es así. Entonces, no esperes que el 1 te vaya a ser como el 100. Hazlo y punto, ¿no? Empieza ahí. ¿Y de qué lo hago? Oye, pues sí, es cierto que el nivel de saturación es menor cuanto más complicado es. Es decir, que aquí lo ideal que sería, ábrete un canal en TikTok. Esto lo pongo ahora como el reto, porque significa no solo usar la voz, no solo usar la cara, sino usar una forma de comunicación, mensajes muy directos, muy breves, con idealmente creatividad en el formato, ¿no? Entonces, esto es a día de hoy lo que considero el reto más grande, conseguir enganchar a esa audiencia, ¿no? A esa forma de comunicar, que no es enganchar a audiencia joven, es enganchar a tu audiencia en TikTok, que es algo muy diferente. Porque hay mucha gente, es decir, hay relativamente gente haciendo contenidos, pero bastante malos, y los nuestros incluidos, es decir, que no es algo fácil de conseguir. Entonces, el reto más grande es TikTok. El reto más sencillo, a día de hoy, que sería abrir un blog. Y entre medias, ¿por qué digo el más sencillo? Pues será fácil, es abrir un WordPress y empezar a escribir, pero también hay muchísimos más blogs. Hay muchos blogs, hay menos canales de YouTube, hay menos podcasts, hay menos cuentas de TikTok intentando petarlo, ¿no? Entonces, es más difícil, también es una oportunidad de destacar más grande y es una forma de diferenciarte igualmente, ¿no? Es decir, si es en la fase de buscar posicionarte como marca personal, oye, pues estar aportando ahí significa que estás en la tendencia, en lo que viene. Se dará por hecho de que sabes usar TikTok, también sabrás usar Instagram, también sabrás usar Twitter, sabes hacer guiones de YouTube, sabes, todo lo anterior lo habrás necesitado para hacer eso, ¿no? Vale, muy interesante todo lo que dices. Ahora, última pregunta. Es el momento de la pregunta indiscreta. Ya he dicho que tengo mujer. A ver qué me preguntas. No, la pregunta indiscreta es, o sea, estamos acostumbrados a ver el Rubén, ¿no? Tan atrevido, divertido y tal. ¿Este es el Rubén también de la vida privada? Porque, a ver, hace poco has dicho que realmente tú eres muy tímido, que nunca lo diría. Entonces, ¿cómo es el Rubén de la vida, ¿no? De fuera de la cámara? A ver, sí, soy bastante parecido al que se ve en la cámara. Seguramente en la cámara intento exagerar un poco, ¿no? De ser un poco más histriónico, porque yo creo que es algo que
hemos medido incluso, ¿no? En la forma de el feedback que llega de los vídeos y tal, que la gente agradece. La gente en Internet no busca, aunque se diga muchas veces, no busca la naturalidad, busca la superrealidad, ¿no? Esa mejora de la realidad un poco más iluminada, un poco más simpática, con más brillo en los ojos. Eso intentamos transmitir un poco en los vídeos, ¿no? Seguramente en los webinars o en las entrevistas de podcast se me vea más natural, con un poco una conversación más larga, porque está mucho más improvisada y es un poco más el yo de toda la vida, ¿no? Es más difícil ahí estar constantemente con ese brillo, esa sonrisa. Porque a veces estoy en el podcast, igual estoy viendo otra pantalla para ver su web, y estoy como más normal, ¿no? Sí que soy muy parecido a ese, es decir, no hay una doble capa que digas, no, es que parezco simpático, pero después soy un dictador con el equipo o cosas así, ¿no? En general, mi forma de ser es muy parecida a esta, una persona abierta, curiosa, muy curiosa, ¿no? Creo que en el podcast, si escuchas algunos, notarás que siempre rasco, ¿no? Es decir, que estoy ahí buscando meter el dedo en la llaga. Lo de la timidez, es decir, yo creo que en general soy abierto, la timidez es cierto que es tímido en lo que tiene que ver con abrirse a públicos, ¿no? No es lo mismo estar en tu grupo de amigos, que ahí sí, soy así, que el de repente tener que dar una charla delante de 100 personas, pues oye, a eso me refiero con ¿Te timidez. intimida más Pero intimida más, la pero te diría, charla en mira, público, o sea, con el público yo cara a cara, digo, estoy con mi equipo, que somos 10. Estamos hablando y en una call y habría sin problemas. Nos ha pasado de quedar para comer y hacer la mítica broma, iba un compañero de Rubén da un discurso, me ponía debajo de la mesa, me imponía, es un discurso, ya no es estar hablando, ¿no? Es un rollo como, ahora tengo que levantarme y decir algo, ¿qué coño voy a decir, no? A eso me refiero con que, oye, que sí que, y seguramente si me hubiese levantado y dado el discurso, cuando empezase, rompería y qué simpático. Pero dice eso y tengo mis 2 minutos, mis 5 minutos de esconderme debajo de la mesa de qué me estás contando, de intentar evitarlo, ¿no? Esto es un poco mi vida, mi dualidad. Genial. Pues Rubén, me ha encantado tenerte contigo, conmigo. Yo también he estado Restos del conmigo COVID. estupendamente. No, de verdad, muchísimas gracias por la disponibilidad, por haber sacado este huequito para estar conmigo y contigo Nada, esta gracias horita. a ti, Hilaria. De verdad, enhorabuena, porque esto que tú estás haciendo, ¿no? Con Octane, no deja de ser eso que hemos comentado, ¿no? Que creemos que es lo que debe hacerse, ¿no? Pues el buscar dar un paso adelante, el enfrentarse a estar en escena, en tu caso. Así que espero que salga bien y que os dé muy buenos frutos para que tu apuesta por la presencia en vídeo siga adelante. Muchísimas gracias. Pues un abrazo muy fuerte y a por más éxitos, ¿no? Un abrazo. A ti. Chao.